Estimados estudiantes, un cordial saludo. Nuevamente, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, en el cual desarrollaremos ejercicios correspondientes a esta semana 6. Bien, para ello entonces tenemos el siguiente ejercicio. Nos dicen, respecto a los compuestos mostrados, indique la secuencia correcta de verdad o falsedad según la siguiente proposición. 1. Ambos son ácidos monopróticos. 2. El primero se denomina ácido ciclopentanoico. Y 3. El compuesto de cadena abierta se denomina ácido 3-cloro-4-metilpentanoico. Bien, vamos a ver entonces. Entonces, para ello nuevamente tenemos las estructuras, las cuales vamos a tomarlo como referencia para poder responder a estas proposiciones que nos piden indicar si son verdaderas o falsas. Entonces, ahí lo tenemos. Y empezando por la primera, dice, ambos son ácidos monopróticos. ¿A qué se refieren ácido monoprótico? Ácidos, lógicamente, porque tienen el grupo carboxílico. Y eso es cierto porque ambas estructuras contienen al grupo carboxílico. COOH, COH. Entonces, son ácidos. Y monopróticos, ¿por qué? Porque tienen un solo grupo carboxílico, ¿cierto? ¿No? Un solo grupo carboxílico. Por lo tanto, quiere decir que cada una de estas estructuras, cada uno de estos ácidos, mejor dicho, ¿no? Son ácidos monopróticos porque tienen un solo ácido carboxílico. Por lo tanto, entonces, la primera es verdadero. Entonces, verdadero. Siguiente ejercicio, en el siguiente proposición, nos dice 2. El primero se denomina ácido ciclopentanoico. El primero, o sea, se está refiriendo a la primera estructura, o sea, en este caso, a este compuesto. Entonces, tenemos que darle su nomenclatura, ¿cierto? Muy bien, su nomenclatura, entonces, sería, siguiendo el procedimiento Yupa, entonces, es un ácido, lógicamente, donde está unido a una cadena cíclica, por lo tanto, es un ácido de cadena cíclica cerrada. Por lo tanto, la estructura principal es el grupo funcional y la estructura cíclica. Como vemos, no hay radicales, por lo tanto, toda la estructura es cadena principal. Entonces, como es cadena principal, no hay radicales, entonces su nombre sería ácido, ¿cierto? Empezamos siempre con la palabra ácido. Y luego la cadena principal, que es un ciclo de 5 carbonos, como podemos observar, entonces sería ácido ciclo. Pero las estructuras cíclicas, si recordamos la parte, ¿cierto?, de teoría de clase, entonces, cuando la cadena de un ácido es cíclico, se le da la terminación carboxílico. Entonces, ciclopentano carboxílico, ¿cierto? Ciclopentano carboxílico, ¿correcto? Carboxílico. Entonces, si nos vamos a la proposición donde nos dice que se denomina, sería ácido ciclopentano carboxílico, pero vemos que en la proposición 2 nos indica ácido ciclopentanoico. Entonces sería incorrecto porque la terminación oico es cuando es cadena abierta, esta terminación oico, ¿cierto? Y cuando es una cadena cíclica cerrada, la terminación es carboxílico. Por lo tanto, la proposición 2 es, es falsa, ¿cierto? Entonces acá le ponemos falso. Luego, en la 3 nos dice el compuesto de cadena abierta, o sea, la estructura que tenemos siguiente, o sea, este siguiente ácido, que es de cadena abierta, como podemos ver, es un ácido, lógicamente, su nombre es ácido 3-cloro-4-metilpentanoico, entonces vamos a verificarlo a ver si es correcto. Entonces, de igual manera, primero ubicamos la cadena principal, lógicamente la cadena principal es conteniendo al grupo funcional principal, aquí está el grupo carboxílico, y la cadena principal entonces sería de esta manera, ¿no? Lógicamente, vemos que todo lo que queda afuera son los radicales. Aquí tenemos radical metil y acá tenemos el radical cloro, ¿cierto? Radical cloro. Y ahora sí numeramos la cadena principal, ¿no? Empezando lógicamente por el carbono del ácido, el grupo carboxílico, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? O sea, quiere decir que es un ácido cuya cadena principal tiene 5 carbonos.
y dos radicales metílicos. Bien, listo con ello, entonces ya podemos dar su nombre, empezando lógicamente por la palabra ácido, y luego seguido de los radicales, ¿cierto? Como ven en el orden alfabético, primero es el radical cloro que está en posición 3, entonces sería 3 cloro, luego sigue el siguiente radical que es el metil en posición 4, entonces 4 metil, y luego la cadena principal que es de enlaces simples y es en total de 5 carbonos. Y como es un ácido y es de cadena abierta, aquí sí la terminación es oico, ¿no? Entonces 4-metilpentanol, ¿cierto? Pentanol. Muy bien, por lo tanto, este nombre, ¿cierto? Es similar a lo que indica la proposición 3. Por lo tanto, entonces, la proposición 3 es verdadera. Entonces, la respuesta, ¿cierto? La respuesta entonces para esta pregunta en ese orden que nos indica de verdad o falsedad, entonces sería verdadero, falso, verdadero. Muy bien, entonces hemos desarrollado este ejercicio. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, indique la relación correcta entre fórmula y nombre del compuesto. Ah, ¿cuál es su fórmula? ¿Cuál es el nombre, mejor dicho, de la fórmula que tiene a cada uno de estos compuestos? Entonces empezamos con el número 1. Nos dice la fórmula y cuál es su. Entonces, si nosotros vemos en la estructura, ¿cierto? Es un éster ya, ¿no? O sea, son grupos ésteres en la 1, si nos lo colocamos. Entonces, en realidad está así la estructura, ¿no? CH3, CH2, C, el doble enlace con oxígeno y luego CH2, CH doble enlace CH2, ¿cierto? Entonces, el nombre lo va a empezar lógicamente el, la estructura que pertenece al ácido, que es esta estructura de acá, ¿cierto? Que contiene al CO. Y como vemos, es de 3 carbonos. Uno, 2, 3. Entonces, sería el viene del propanoico, ¿no? Pero como es un éster, entonces sería propanoato. Entonces, propanoato, porque es de 3 carbonos. Y luego lo complementa el nombre del radical que viene del alcohol y que se une para formar el éster hacia el oxígeno con enlace simple, ¿cierto? Como lo vemos ahí. Y este es una estructura de 3 carbonos, que es como un radical, y que tiene un doble enlace. Y este radical, lógicamente, es conocido como el radical alil, ¿cierto? Entonces, este es el radical alil. Por lo tanto, sería propanoato de y sería entonces de alilo. Por lo tanto, entonces, la relación es 1 con B. ¿Por qué? Porque propanoato, que es en el nombre yupa, como no nos especifica, pero también se puede decir propionato, ¿cierto? Que es en el nombre común, propionato de alilo, ¿correcto? Oh, muy bien, entonces, ahí. Por lo tanto, la respuesta sería, ¿no? 1 con B, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a analizar al 2, ¿cierto? Ahora, analizando al 2, a la fórmula 2, entonces nos dice CH3, CH2, COO, C y CH3 entre paréntesis 3 veces. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa entonces que la estructura está de esta forma, ¿no? CH3, CH2, COO también es un éster y el carbono que a la vez está unido a 3 grupos CH3, ¿cierto? O sea, 3 radicales CH3. Entonces, podemos ponerlo así. CH3, CH3 y CH3. Bien, igual entonces analizando como el ejercicio anterior, entonces el nombre lo va a empezar a dar, lógicamente, el, la estructura que proviene del ácido, ¿cierto? Que contiene el CO, que también es de 3 carbonos, entonces también sería un propanoato, nuevamente un propanoato o un propionato, eso va a depender, ¿cierto? Va a depender de qué tipo de nombre utilice, ¿cierto? Y luego el radical
el radical, ¿cierto? Que proviene lógicamente del alcohol y que se une al oxígeno de enlace simple, ¿no? Eso sería D. Y el radical, como ustedes ven, es un terbutil, ¿cierto? Entonces, este radical es un terbutil. Entonces será propanoato de terbutil, ¿correcto? Muy bien, listo. Entonces, quiere decir que la 2, su nombre sería propanoato de terbutil. Este, ¿cierto? Muy bien, entonces sería 2 con C. O sea, la relación de 2 es con C. Su nombre le corresponde a C. Y del 3, del, la fórmula 3 que nos proponen trabajar, nos dicen CH3, CH2, CH2 o C, CH3. Si nosotros nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces ahora la estructura está invertida, ¿cierto? O sea, la parte ácida es la parte que está acá porque es, como ustedes se pueden o lo pueden notar con relación a la fórmula del 2 y del 1, ¿cierto? Tenemos COO y acá está al revés, OC. O sea, quiere decir que en realidad la estructura empieza desde la derecha. O sea, realmente el compuesto es así, ¿no? Empezando desde acá, sería CH3, COO, y luego ya viene CH2, CH2, CH. Sí, en realidad, ¿cierto? O sea, de acá por acá. En cambio acá sí estaba normal, ¿no? ¿Cierto? Entrando en el 1 como el 2. Muy bien, entonces ya teniendo en cuenta ese detalle, ahora sí, colocando su estructura más adecuada para poder visualizar y darle el nombre, entonces es de esta manera, ¿no? CH2, CH, ¿cierto? Muy bien, entonces la parte que inicia el nombre, que es la parte ácida, lo tenemos aquí, que es de dos carbonos, ¿cierto? Y dos carbonos sería entonces el etanoato o acetato, ¿cierto? Bueno, aquí vemos que lo está tomando como acetato, entonces puede ser entonces acetato porque viene del ácido acético, acético de dos carbonos, acetato entonces, y luego de, y complementa con el radical que viene del alcohol, que se ha unido lógicamente hacia la estructura del éster, ¿cierto? Por el oxígeno de enlace simple, ¿no? Y este viene a ser un radical de tres carbonos, o sea, quiere decir que es el propil, ¿no? Entonces será acetato de propil. Muy bien, entonces quiere decir que el 3 corresponde su nombre a él. Por lo tanto, es 3, listo, de esa manera entonces hemos realizado la relación correcta entre la fórmula y el nombre del compuesto, que en este caso los tres compuestos son ésteres. ¿Correcto? Bien, entonces, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejercicio, en el cual nos pide que realizamos el nombre o la nomenclatura yupa o sistemática del siguiente compuesto orgánico, ¿cierto? Nombre yupa sistemático del compuesto orgánico. Entonces, si nosotros nos damos cuenta por la estructura, acá es una cadena cíclica con radicales, pero acá hay un grupo que es bastante, que hemos visto en teoría, ¿no? Que se trata, al tener en la NH, el grupo amino. O sea, quiere decir que se trata de una amina de cadena cíclica. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta estructura para dar su nombre respectivo. Bien, entonces para poder desarrollar ello, entonces hay que dibujar nuevamente la estructura. Tenemos la estructura entonces, y sobre ella vamos a hacer todo el procedimiento para llegar a obtener el nombre YUPAC que nos están solicitando. Entonces, procedemos a de realizar el procedimiento YUPA, el cual primero es ubicar la cadena principal. Recuerden que la cadena principal siempre es la cadena carbonada más larga posible que contenga algún funcional principal, en este caso la amina, pero vemos que la cadena es una cadena cíclica. Entonces, la cadena principal, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, entonces sería esta, ¿no? Esa sería la cadena principal, ¿no? La cadena cíclica que contiene al grupo funcional principal de la amina. Y todo lo demás vienen a ser los radicales, ¿cierto? Entonces acá tenemos un radical de un solo carbono, entonces es el metil.
Acá también tenemos un radical metil de un solo carbono y acá también tenemos otro radical metil de un solo carbono. O sea, tenemos tres radicales metil, dos, como ustedes pueden observar, que están unidos a la cadena cíclica principal y un metil que está unido al nitrógeno del grupo funcional amino, o sea, posición N, ¿cierto? Recuerden posición N. Listo. Entonces, con ello, ahora lo que procedemos es a numerar. Numeramos la cadena principal, hay que numerarla. Y la numeración, lógicamente, va a empezar por el carbono de la cadena cíclica, acá sería entonces este carbono, que contiene al grupo amino. De ahí empieza la numeración. Ahora sí hay que ver el sentido horario, o sea, si nos vamos hacia arriba, o el sentido antihorario, que digo, si nos vamos hacia arriba, o el sentido horario, si nos vamos hacia la parte, ¿cierto? Inferior, ¿no? Sentido horario y sentido antihorario de la numeración. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cierto? Si nos vamos hacia abajo, ahí tenemos el radical que sigue, ¿no? Uno, 2. Y la yupa nos dice justamente que debemos buscar las posiciones más bajas para los radicales, ¿no? Si nos vamos hacia arriba, tenemos uno, 2, 3. Si la numeración sería hacia arriba, entonces tendríamos el metil en posición 3 y sería uno, 3. Entonces no conviene, ¿cierto? Porque la yupa siempre nos dice que debemos buscar la posición más baja. Entonces, buscando, viendo, analizando la posición más baja, entonces sería uno o 2, ¿cierto? Acá uno. Ah, entonces quiere decir que la numeración correcta va a ser en sentido horario. Eso es lo que hay que analizar siempre con mucho cuidado, con mucho criterio, para poder hacer una numeración correcta y poder dar de esa manera un nombre o una nomenclatura correcta. Entonces sería 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, los radicales, ¿cierto? Metil en la cadena cíclica están en posiciones 2 y 5. Y un radical metil en posición 1. Bien, listo. Una vez numerado, ya estamos listos para dar el nombre de la estructura. Por lo tanto, su nombre sería, en este caso de la mina, ¿no? Porque hemos dicho que ella es una mina. Su nombre sería empezando por los radicales. Entonces tenemos radical en posición 2, posición 5 y en posición N, como ustedes pueden observar, ¿no? Un radical metil en posición 2, un radical metil en posición 5 y un radical metil en posición N. Entonces, su nombre sería 2,5,N y luego sería trimetil, ¿no? Porque ahí son tres radicales metil, trimetil. Y luego ya no hay más radicales, ahora sí viene la cadena principal. Como la cadena principal es una cadena cíclica de 6 carbonos, ¿cierto? Entonces sería ciclo, y como es una amina, ¿cierto? Entonces sería ciclo hexanamina, ¿cierto? Eso sería entonces el nombre de este estructura. Muy bien, jóvenes, entonces ahí tenemos la resolución de este ejercicio 3. Ahora tenemos el ejercicio siguiente, en el cual nos dice cuál es el nombre yupa, nuevamente, de este compuesto mostrado. Su nombre yupa. Muy bien, entonces nuevamente, haciendo un análisis de la estructura del compuesto mostrado, si analizamos, vemos que hay un grupo CO del carboxílico de la acetona, pero está unido a un nitrógeno, ¿cierto? Ah, entonces nosotros recordamos la parte teórica, la clase de teoría, en el cual cuando tenemos CON, C doble enlace oxígeno N, se trata de las amidas, ¿no? De los compuestos que pertenecen al grupo de las. O sea, mejor dicho, no hay más grupos funcionales como ustedes ven. Entonces, al tener este CON, quiere decir que toda la estructura es una amiga. Entonces, ya tenemos una idea mucho mejor de lo que vamos a hacer para dar el nombre de yupa de este compuesto, sabiendo de antemano que ya se trata de una amiga. Muy bien, una vez realizado ello, entonces lo que tenemos que hacer es hacer el procedimiento, ¿cierto? Que nos dice la yupa, los pasos que nos permiten entonces de indicar la cantidad de la estructura o de la cadena principal que contiene la estructura, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a, a buscar lo que es el primer paso, la cadena principal. Bien, la cadena principal, no olviden que siempre la cadena principal debe contener al grupo funcional principal, entonces, y este está contenido en esta cadena cíclica. Por lo tanto, pues nosotros nos damos cuenta, ese sería mi cadena principal. El grupo amida, CON, que está unido a la cadena cíclica, como vemos, de cuatro carbonos, ¿cierto? Listo, bien. Muy bien. Entonces, todo lo que me queda afuera serían los
radicales. Está muy bien, entonces identificando radicales, acá tengo este radical que es el radical etil de dos carbonos y acá tengo el radical metil que es de un solo carbono. Y si nosotros podemos apreciar, estos radicales, tanto etil como el metil, están unidos al nitrógeno del grupo funcional principal, o sea, están en posición N. Muy bien, listo. Entonces, ahora lo que nos falta es numerar la cadena principal. Pero, en este caso, como la cadena principal no tiene ningún radical, ¿cierto? Entonces, no es necesario, pero si usted desea, podemos poner el número uno aquí, al carbono de la cadena cíclica, que no tiene algún funcional principal, pero no es necesario numerar porque no hay ningún radical para buscar en qué posición se encuentra, ¿cierto? Bien, listo, entonces con ello ya estamos para poder dar el nombre. Entonces, ¿cuál sería su nombre? Su nombre entonces del compuesto sería de la siguiente manera. Entonces, la cadena principal, ¿cierto? Y los radicales. Entonces, el nombre sería el N por el orden alfabético, primero la E, ¿no? La E del etil, entonces sería N-etil, ¿cierto? Luego sigue el metil, que también es el metil, que también está en posición N, es el metil, entonces sería N-metil, ¿cierto? Se pone N porque están enlazados al nitrógeno, ¿cierto? O sea, no se puede decir uno o dos o tres porque no están en posición ni uno, ni en posición 2, ni en posición 3, porque no es la cadena principal, ¿correcto? Entonces por eso se ponen las posiciones N, se le llaman las posiciones N. Listo, ya están los radicales y ahora sí viene el nombre de la cadena principal, la cual es una cadena cíclica de 4 carbonos, entonces sería ciclo, ciclo but. Y cuando es una amida de cadena cíclica, la terminación, no se olviden, la terminación para amida de cadena cerrada cíclica es carboxamida, entonces sería ciclo butano, butano carboxamida, ¿cierto? Carboxamida, ¿correcto? Entonces, cuando son de cadenas cíclicas, la terminación en una amida, la terminación es carboxamida, ¿correcto? Muy bien, jóvenes, eso es todo. Gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad.